la diversidad que tiene este libro, pero defendiendo lo mismo. Y es realmente algo verdaderamente sorprendente y que es un argumento también que no siempre se expone en los medios. Que la defensa básicamente de la vida se puede hacer por distintos y casi innumerables metodologías y abordajes, y que sigue siendo la defensa de la vida. En principio, en el paper puede ser un resumen muy acotado de los temas, pero en principio cabría aclarar desde la objetividad dos conceptos fundamentales. Primero, la falaz, aunque como una expresión, aborto libre, dado que la adjetivación libre a la palabra aborto condiciona significativamente el pensamiento actual, sugiriendo que esta propuesta es la correcta frente a toda otra alternativa que supone opresión o represión a la solicitud de abortar, siendo en realidad la expresión aborto arbitrario, como lo llaman los americanos abortion on demand, aborto a demanda, más fiel a la petición que realmente quieren ciertos sectores. Y el segundo concepto también es el solecismo cometido en la frase cuando se usa sobre el valor de la vida, aplicando impropiamente el concepto de valor, dado que este concepto de valor, el valor, se utiliza solo para lo que acontece en la vida del ser humano, porque de hecho el valor implica la elección entre cosas diferentes, cancelando algunas en favor de implementar otras, manifestando así en las decisiones lo preferido respecto de lo preferido. Así el valor es un atributo en la vida del humano y no de la vida del ser humano, dado que en la muerte aquel no existe. Y aquí es donde toma lugar básicamente la bíblica prohibición de tomar la vida ajena, lo que en hebreo es lo tirzah, que es no asesinarás. Postulado básico de la civilización occidental y de hecho del contrato social desde Aristóteles, pasando por Hobbes, Locke, Rousseau y hasta el presente. Y esto no implica que la vida en sí misma tenga valor ni que ésta sea una institución divina, sino la concreta prohibición de tomar la vida del semejante sin significado ontológico. Similarmente, por ejemplo, el no robarás, no significando un valor de las cosas en sí mismas o la propiedad privada como institución divina, sino la prohibición de apropiarse de lo ajeno. Ahora, con esto en mente, y sin promulgar nada normativo, sino desde la propia realidad objetiva, un cigoto humano, estamos hablando de, como dijo el doctor, la fecundación entre un espermatozoide y un óvulo, estamos hablando de 46 cromosomas, 23 masculinos y 23 femeninos. Es decir, un cigoto humano en tanto organismo vivo lo es de la misma forma básicamente que un mosquito. Pero la diferencia es que de este último, es decir, del mosquito, no se predican deberes o prohibiciones morales, por no considerarlo sujeto de aquel postulado, no asesinarás. Es decir, no por ser dos organismos vivos se predica el valor, sino solo del primero, es decir, del ser o del organismo vivo humano, debido a que las prohibiciones y deberes morales, o aquel postulado no asesinarás, solo recaen en el organismo vivo humano. Entonces la pregunta real es: ¿a partir de qué momento a ese organismo vivo le atribuimos el predicado de humano, reconociendo desde allí el postulado no asesinarás? Ciertamente no se puede reconocer en el cigoto la imagen de un hombre. Incluso solo mediante un microscopio puede verse. Esto es verdad. Pero sí sabemos que es el principio de una criatura llamada humano. Y de no violentarlo desde fuera, necesariamente, y la clave está en este adverbio, necesariamente obtendrá la imagen reconocida de hombre sin poder devenir en ninguna otra entidad. Por ello, por ese carácter necesario, en el judaísmo, sin definir qué es la vida, se la reconoce desde el momento de la concepción, y por ello, tanto en hebreo la palabra ubar, como en latín el conceptus, abarcando todas las etapas desde la cigotal, la embrionaria, la fetal, este ser es un ser humano actual y no en potencia.
Así, desde la fecundación y hasta la ancianidad y muerte, hay una continuidad de vida humana donde no existe un punto de inflexión objetivo en la categoría de humano, siendo el cigoto el primer fenotipo del ser humano, genotípicamente igual durante todas sus etapas fenoménicas. Etapas fenoménicas que también varían, y de hecho muy significativamente, desde el puerperio hasta la vejez, sin que por ello un niño sea menos ser humano que un anciano. Por ello la elección en este sentido es simple. Aceptamos el postulado que prohíbe quitar la vida humana comenzando en el cigoto, postulado que es anterior a toda reflexión intelectual, o a sabiendas de la falta de fundamento científico y moral, decidimos arbitrariamente desde cuándo a ese organismo vivo le decimos o le predicamos el ser humano, anterior a lo cual no recaería dicho postulado. Por ello, resultan absolutamente injustificables, desde lo científico y desde lo moral, las aserciones de dicho comienzo en función de la organogénesis, de la gastrulación, del desarrollo neuronal y otras tesis que demandan incluso la manifestación de autoconciencia, resultando por ello absolutamente antojadizas las leyes permisivas del aborto arbitrario, como lo que se da en ciertos países de Europa, que es la ley de plazos, ¿no? Durante las primeras 12, 21, 24 o 28 semanas post-fecundación, dado que en tanto ser humano viviente nada cambia entre aquellas semanas. De más de los, según los Médicos Sin Fronteras, de más de los 46 millones de abortos anuales que se realizan en el mundo, los practicados por cuestiones llamadas terapéuticas, nunca entendí yo demasiado bien ese término, es decir, vida materna a riesgo, enfermedades degenerativas o violaciones, estos casos son absolutamente insignificantes frente a los realizados cotidianamente por embarazos simplemente no deseados. ¿Qué decir no deseados? Conflictivos respecto de los intereses personales, familiares o sociales de la mujer o del grupo familiar. Luego la pregunta en cuestión es: ¿tengo permiso para quitar la vida de otro porque su existencia es perjudicial a mis intereses? Esta es la segunda pregunta radical. Un primer argumento abortista se basa en la dependencia y no autonomía del feto, careciendo de toda categoría de lo que llamamos un individuo, resultando en realidad este argumento tan incongruente como el criterio de la organogénesis, dado que si bien aquel ser humano vive dentro y dependiente del útero de otro, un recién nacido y durante varios meses también depende total e íntegramente de su madre sin poder sobrevivir por sus propios medios. Nuevamente, biológicamente nada cambia en este ser humano durante el paso del útero materno a la exterioridad del mundo. De hecho, aquel criterio permisivo legalizaría también, por el mismo criterio, el infanticidio arbitrario. Un segundo argumento abortista es por no ser ese ser humano viviente en el útero materno, habiente de conciencia de su propia existencia, carencia que también le cabe al recién nacido y hasta los primeros meses de edad, permitiendo nuevamente el infanticidio. El tercer y más utilizado, de hecho, argumento es el de la libertad de la mujer a decidir arbitrariamente sobre su embarazo por recaer sobre su propio cuerpo o incluso como medio de autonomía reproductiva, explicación que falazmente presenta el aborto como una cuestión interna del sujeto para consigo mismo, una decisión personal dentro del ámbito privado, pero acorde a lo expuesto, dicha decisión es entre el sujeto y su prójimo, dado que son dos vidas humanas distintas, más allá de la categoría jurídica de persona que le cabe a una de ellas. Y por ello abortar electivamente o arbitrariamente no es, como se quiere convencer, interrumpir voluntariamente un embarazo, sino matar deliberadamente a un ser humano dentro de otro. Aquí nuevamente resulta muy claro el falaz uso del verbo interrumpir, dada la absoluta irreversibilidad de la muerte, imposibilitando restablecer la vida cercenada. Absurdo similar también al predicar que al decapitar no se mata, sino simplemente se interrumpe el flujo sanguíneo del cerebro. De hecho, en la ley judía, y como un escenario de máxima
en la ley judía, si bien el ser humano adquiere la categoría jurídica de persona solo al nacer, dado que solo a partir de dicho momento recaen sobre él los deberes preceptuales, está absolutamente prohibido el aborto arbitrario y la manipulación de toda forma en toda vida de todo ser humano. Por último, el argumento de las muertes provocadas por abortos clandestinos resulta aún mucho más absurdo, dado que con el mismo criterio, con exactamente el mismo criterio, se podría decidir la solución de la desnutrición infantil legalizando la matanza de los niños desnutridos, en lugar de urgente y eficazmente implementar serias políticas de Estado para los diversos problemas socioeconómicos y culturales. Y así, como no se encuentra absolutamente ningún argumento científico ni moral para el aborto arbitrario, por otro lado, también, desde lo filosófico, es infundado el tan en boga denominado derecho a la vida como tal. No me estoy refiriendo al derecho a la defensa de la vida, sino al derecho a la vida. Debido a que el concepto de derecho posee significado, sentido y vigencia solo en un entorno jurídico institucional, estableciendo también deberes y prohibiciones, estando todos ellos basados racional y voluntariamente, limitando su alcance y vigencia. Pero la existencia del ser humano como criatura biológica no es un producto con base institucional, sino algo naturalmente dado, viviendo y naciendo con precedencia a su voluntad. Entonces, predicar el derecho a la vida del humano, al igual que de todo elemento natural cuya realidad es algo dado y por ende indiferente desde lo axiológico, carece en este sentido de significado, siendo lo que se llaman los epistemólogos un category mistake, un error de categoría, es decir, traspasar una categoría, un concepto de un dominio a otro dominio en el cual no tiene significado. Luego, no hay estrictamente derecho del humano a la vida, debido a que ésta no es un producto institucional, no pudiendo basarse en un principio racional y por ende tampoco susceptible de fijarle o discutir posibilidades de un límite o restricción para su vigencia o caducidad o validez, tal como si lo hacemos, por ejemplo, con la prohibición de viajar en zonas urbanas a más de una velocidad determinada, cuya base racional se debe a que, desde ya, aumentándola, pondrá en peligro vidas humanas. Esta ley vial, en este caso, no es un postulado, sino más bien una conclusión a partir de una realidad particular y de datos objetivos. Y debido a que su base es racional, será también posible probar la extensión de su vigencia, validez, caducidad. Ahora, predicar un derecho a la vida y por ende establecer su extensión, vigencia y caducidad, como todo derecho, no solo racionalizaría el asesinato de humanos, sino incluso, en el mejor de los casos, otorgaría también la posibilidad por las mismas vías de derogar aquel derecho, dado que, como todos sabemos, hoy el derecho es un triunfo en el juego legal, contextual, relativo y por ende cambiante. Más aún, dado que ningún derecho por sí mismo actualiza su cumplimiento, sino solo induce al reconocimiento de necesidades, corroborándolo, por ejemplo, con el derecho a la educación, a la nutrición, a la seguridad, a la sanidad, cuando lo contrastamos con la deserción escolar, el analfabetismo, la mortandad por desnutrición, la inseguridad o la insalubridad, entre otras realidades, se agravaría el caso, ya que quien debe velar por el cumplimiento del derecho a su vida no posee el poder para ello, quedando en exclusivas manos de terceros. Luego, la respuesta a la pregunta crucial sobre por qué entonces me está prohibido quitar la vida de alguien es justamente, tanto como dice Maimónides y como dice Blas Pascal, 500 años después, es la falta de autorización resultante de la aceptación del postulado no asesinarás, siendo esta misma aceptación de este postulado aquello que hace regir su validez y vigencia, más allá de toda consideración respecto de dicha vida. Y este postulado habla de la vida humana fuera de toda categoría o trascendiendo toda categoría jurídica u otra que se otorga a diversas etapas fenoménicas de la vida humana o a las obligaciones
o cómo se manifiesta esta vida humana, cómo se considera socialmente por su capacidad de adquirir derechos, contraer obligaciones, desempeñar roles, interactuar o manifestar conciencia o identidad propia, etcétera, etcétera, etcétera. El judaísmo en este sentido indica que hay principios, tal como el postulado no asesinarás, u otro también, que es el no depondrás contra la vida de tu prójimo, o quien derrame sangre del hombre en un hombre, su sangre será derramada, que aunque no se manifiesten cotidianamente, dado que están muchas veces solapados por positivistas superestructuras jurídicas, son las propias y representan las propias bases del sistema y por ende de inestimable significado y permanente vigencia, caducando ante su racionalización, debido a que los postulados se aceptan o no se aceptan, pero nunca se argumentan. En conclusión, ya para terminar, el postulado no asesinarás recae sobre toda vida humana desde el primer instante. De lo contrario, arbitrariamente tendríamos que decidir hasta cuándo y desde cuándo se permite asesinar. Y por ello el aborto arbitrario representa hoy otro síntoma, y tal vez de hecho el más crudo, de un hombre encorvado sobre sí mismo y basado en una ética que llama la ética de la mismidad, la ética del self, donde él y sus intereses son lo primero y el bien supremo, adueñándose de todos los aspectos que le conciernen en pos de no coartar su deseo, y es más, instituyendo su deseo, legalizando su deseo. Una sociedad compuesta por un hombre libre de responsabilidad en vez de ser libre para lograr su humanidad, traiciona su objetivo, el objetivo de esta propia sociedad, que no es otra cosa que la defensa de la vida humana, y promueve un Estado, de hecho, que permitiendo el aborto arbitrario contradice su original finalidad, que es garantizar las vidas humanas bajo su espectro de poder. Por ello, para lidiar con el flagelo del aborto arbitrario, se deberá realizar un cambio cultural, generando múltiples políticas de asistencia y contención a las mujeres en conflicto con su embarazo, para al menos cooperar en la aceptación colectiva del postulado no asesinarás como única garantía real para asegurar la vida. Muchas gracias.